Hola, buenos días muchachos. Desde aquí les habla el profesor Gregory Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo año escolar. Espero que se encuentren bien en sus casas haciendo ejercicio, tomando mucha agua, que es importante, y mantenerse en forma, es lo importante. Como saben, ya vamos a comenzar las clases a distancia, las clases virtuales, debido a esta pandemia que es el COVID-19. Bueno, comencemos con la primera clase. El primer tema que nos corresponde es la conquista y colonización de nuestra América. Recordemos que América sufrió un proceso de conquista y de colonización de los europeos. Cuando llegaron al continente americano, empezaron un proceso de aniquilación de los aborígenes que se encontraban en el continente. Los aborígenes americanos que se encontraban en nuestro continente, que poblaron estas tierras hace de 30.000 a 15.000 años, como lo vimos en las teorías de poblamiento americano. Ok. Luego, estas culturas fueron desarrollándose y crearon las culturas madres, que fueron la Olmeca en el caso de Centroamérica y la Chavín en el caso de Sudamérica. Ok. Para la época de 1400, en el siglo XIII, empezaron a desarrollarse estas culturas y empezaron a evolucionar en cuanto a su arquitectura, lo que llamamos arquitectura lítica, que son las edificaciones de palacios, templos y pirámides que ellos fabricaban o construían para venerar a sus dioses. Estos habitantes tenían una religión panteísta, panteísta politeísta. ¿Qué quiere decir panteísta? Bueno, que adoraban todos los fenómenos de la naturaleza, el sol, las estrellas, la luna, entre otros astros, y aparte de eso también desarrollaron un complejo sistema matemático que les permitía hacer calendarios solares. Ellos convivían armónicamente con la naturaleza y por lo tanto su forma cuando desarrollaron sus cultivos, lo desarrollaron de manera colectiva y sin que perjudicara el ambiente en el entorno en el que vivían. Ok, luego cuando llegan los españoles, les voy a decir cómo fue el cuento de cómo llegaron los españoles al continente americano. Primero, tenemos que irnos a Europa. En Europa habían dos rutas principales de comercio, que era la ruta de la seda y la ruta de las especias. La ruta de la seda estaba ubicada en lo que es China y Mongolia. De aquí traían artículos, por ejemplo, telas hechas de seda, de algodón, y también la pólvora y papel pergamino, la tinta, que eran objetos sumamente solicitados en el continente europeo. En el caso de la India traían especias, la canela, el azúcar, la pimienta, entre otros rubros que eran indispensables para la vida cotidiana del europeo de esa época, e incluso en la actualidad todavía siguen dependiendo de estos rubros agrícolas. Ok, y a la vez los europeos transportaban productos manufacturados, por ejemplo sillas, vestidos y una serie de objetos que permitían desarrollarse de forma continua y intercambiaban estos productos con Asia, y había un intercambio cultural tanto de los asiáticos como de la cultura asiática hacia los europeos y de los europeos hacia la cultura asiática, y esto permitió que se desarrollaran las ciencias, por ejemplo la geografía, la biología, la arquitectura, entre otras ciencias que pudieron haberse desarrollado en esta época y que permitieron un avance tecnológico en el caso de los europeos con respecto a los aborígenes americanos. Ok, pero ¿qué es el encuentro entre dos mundos? Bueno, este encuentro entre dos mundos es el encuentro de dos civilizaciones totalmente opuestas una de la otra,
ambos con diferentes puntos de vista acerca del mundo que los rodea, y por eso se le denomina encuentro entre dos mundos, entre dos culturas distintas. Por lo tanto, el término descubrimiento solo se aplica a los europeos, porque los europeos no sabían que el continente americano existía. Ok, luego que llegan al continente, llegan a la isla de Guanani. En la isla de Guanani estaban una población llamada taínos, que eran unos pueblos pacíficos que se organizaban en cacicados. Estos cacicados eran 5, por ejemplo en la isla de la Española eran 5, y tenían desarrollada la agricultura media, o sea, la agricultura por conucos. Como ya les dije, la agricultura era colectiva, todo lo que sembraban ahí, y de diferentes rubros, por ejemplo, el maíz y la yuca, un ejemplo. Ok, luego, este fue un proceso de exploración que tardó que se desarrolló en 4 viajes principales que los hizo el explorador Cristóbal Colón junto a un grupo de colaboradores también, como por ejemplo Ojeda, Niño, que se encargaron de la exploración del Caribe principalmente, y luego también Américo Vespucio, que debido a Américo Vespucio, que es un explorador florentino, él fue el que descubrió que este continente era un continente, valga la redundancia, que estas tierras eran un continente, porque Cristóbal Colón incluso pensó que había llegado a la India. Por eso cuando llega él dice indio, no, es un término despectivo si lo usamos en la actualidad, tendríamos que referirnos a indígenas, porque es un término equivocado si dices indio, porque indio es el gentilicio de la India, del país, la India. Por lo tanto, cuando hablamos de indígenas o aborígenes americanos, nos referimos a la población originaria de América, que, como lo dije anteriormente, que poblaron el continente hace unos de 30.000 a 15.000 años antes de nuestra época. Ok, luego del proceso de exploración viene el proceso de conquista, principalmente en las regiones centralizadas, que en este caso eran los aztecas y los incas, los aztecas en Centroamérica y los incas en Sudamérica. En el caso de los aztecas fue Hernán Cortés, que en 1519 somete al pueblo azteca y toma de rehén a Moctezuma, que era su líder, su emperador, y lo toma de rehén y así somete a todo el pueblo. Claro, esto no fue de la noche a la mañana, hubo muchas guerras civiles, incluso algunos miembros de los aztecas se unieron al bando de los españoles y así lograron conquistar todo el imperio azteca. Pero principalmente fueron las enfermedades que ayudaron a destruir a los aztecas, debido a que todos los aborígenes, casi el 90% de la población aborigen en el continente americano murió. No murió de la noche a la mañana, pasaron un aproximado de 300 años para disminuir la población al 10%, al 90%, disculpa, solo quedaron 10%. Ok, luego que pasó todo este proceso de conquista, empezamos también con la conquista de Sudamérica en el caso de los incas. Los incas abarcaban un territorio muy extenso, que era todos los Andes todos los Andes sudamericanos, desde el norte de Ecuador hasta la parte norte de Argentina y Chile. Todo eso era territorio de los incas y fueron conquistados por Fernando Pizarro, quien en 1532 conquistó el imperio inca secuestrando a sus líderes y sometiéndolos a que se transformaran al cristianismo, y como no accedieron, los asesinaron. Ok, luego del proceso de conquista viene el proceso de colonización. Ya conquistaron a todos los aborígenes, fueron sometidos, fueron
empezaron a crear las primeras haciendas de cacao, de café, de caña de azúcar, de algodón, de tabaco, y tuvieron que organizarse político-administrativamente en virreinatos y capitanías generales, que fundaron por todo el dominio europeo o español, porque eran los españoles, específicamente los castellanos, quienes conquistaron todo lo que es la América hispana, o sea, hispanoparlante. Por lo tanto, de ellos heredamos el idioma, heredamos también parte de nuestra genética, ya que el proceso de mestizaje fue entre blancos, a orígenes americanos y subsaharianos, o sea, las poblaciones traídas de África en condición de esclavos que la utilizaron para trabajar en los campos de cultivo. Otra de las consecuencias también fue precisamente lo que estábamos hablando ahorita, de la transculturización, implantar una cultura por otra. Recordemos que los aborígenes ya tenían sus modos de vida, ahora tienen otros diferentes, por ejemplo, el mundo industrializado. Hablamos castellano, también tenemos el idioma, por lo general los latinoamericanos somos cristianos o católicos y desechamos cualquier otro tipo de religión, y más que todo las religiones de nuestros aborígenes, las dejamos a un lado para entrar a un proceso de transculturización, o sea, la implantación de una cultura por otra. Además de las enfermedades como la viruela, la tuberculosis, el sarampión, hasta la propia gripe, fueron causas de los europeos y por eso mataron a tantos aborígenes y prácticamente repoblaron el continente americano. Ahorita los aborígenes que se encuentran en América están dispersos por las zonas fronterizas, debido a que los europeos, los franceses, o sea, estamos hablando de franceses, españoles, portugueses, ingleses, los asediaron tanto que tuvieron que desplazarse hacia las zonas fronterizas, zonas boscosas y selváticas, donde los europeos no pudieran perseguirlos o capturarlos. Ok. La actividad que deben realizar tiene un valor de 25%, ya sabemos, son 4 actividades, 3 que vamos a enviar de cada clase, con un valor de 75%, y la guía de trabajo que tiene un valor de 25%. ¿Qué voy a evaluar yo? Por ejemplo, en mis puntos de rasgo, voy a evaluar creatividad, ortografía y orden de ideas. ¿Okay? Para la actividad que van a realizar, va a ser un metamapa. Este va a ser el título del metamapa y solo van a clasificar las causas de la llegada de los europeos al continente americano, los viajes de exploración, que fueron 4, y las consecuencias. Van a desglosarme cuáles fueron las consecuencias. Cada uno de estos ítems tiene ilustraciones, tiene que tener una ilustración. El más importante es el de los viajes, porque necesito que hagan una gráfica del mapa mundi donde me indiquen los viajes de Europa hacia América. Y por último van a hacer una conclusión acerca del tema. Van a hacer una conclusión acerca de las consecuencias de la conquista y colonización de nuestra América. Bueno, mucha suerte, espero que les vaya bien en la actividad. Saludos.